Hola a todos y bienvenidos a mi canal, un rincón dedicado al fascinante mundo de las series turcas. Si eres como yo un apasionado de las historias de amor, el drama, y las tramas que te mantienen al borde del asiento, entonces estás en el lugar correcto. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que a muchos de ustedes les encanta: amores prohibidos. Prepárense para un viaje lleno de pasión, secretos y corazones rotos, porque les traigo el top 10 de series turcas de amor prohibido que, créanme, los dejarán sin aliento. Antes de que empecemos, si aún no lo has hecho, te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos vídeos. Tenemos mucho contenido emocionante preparado para ti, desde recomendaciones de series hasta análisis de personajes y mucho más. Así que no te lo pierdas. Ahora sí, comencemos con nuestra lista. Prepárense para un torbellino de emociones porque estas series realmente saben cómo tocar la fibra sensible. En el número 10 tenemos Aşk Memnu o Amor Prohibido, un clásico que a pesar de los años, sigue siendo una referencia obligada cuando hablamos de este tema. La historia gira en torno a Biter Ziyagil, una joven hermosa y ambiciosa que se casa con Adnan Ziyagil, un viudo adinerado mucho mayor que ella, para vengarse de su madre, Firdevs, quien también codiciaba a Adnan. Pero el verdadero problema surge cuando Biter se siente irremediablemente atraída por Belul, el sobrino joven y mujeriego de su esposo. La tensión entre Biter y Belul es palpable desde el primer momento, y su atracción prohibida desencadena una serie de eventos devastadores que destruyen no solo a la familia Ziyagil, sino también a todos los que los rodean. Los personajes son increíblemente complejos, cada uno con sus propias motivaciones y debilidades, lo que los hace sumamente humanos y creíbles. Las actuaciones son impecables, con Beren Saat y Kwan Tatlıtuğ entregando interpretaciones icónicas que definieron sus carreras. Y el final, bueno, prepárense para llorar a mares. Es un final trágico, sí, pero también inevitable, dadas las decisiones que toman los personajes a lo largo de la serie. Definitivamente Aşk Memnu es una serie que te hará reflexionar sobre las consecuencias de la ambición desmedida, el deseo incontrolable y la incapacidad de asumir la responsabilidad de nuestros actos. Es una historia de advertencia sobre el peligro de jugar con fuego y cómo el amor prohibido puede consumirlo todo a su paso. La serie ha sido un fenómeno cultural en Turquía y ha generado numerosos remakes en otros países, lo que demuestra su impacto duradero en el mundo del entretenimiento. En el número 9 encontramos Fatmagul'un Suçu Ne, o ¿Qué culpa tiene Fatmagul? Esta serie aborda un tema muy delicado, el de la agresión sexual y sus devastadoras consecuencias, pero también presenta una historia de amor prohibido que surge en medio del caos, la culpa y el trauma. Fatmagul, una joven inocente que vive en un tranquilo pueblo costero y está comprometida con su amor de la infancia, Mustafa, ve su vida destrozada cuando es brutalmente agredida por un grupo de jóvenes adinerados ebrios durante una fiesta. Kerim, un joven trabajador y solitario que estaba presente en la fiesta, se siente consumido por la culpa, ya que aunque no participó directamente en la agresión, no hizo nada para detenerla. Presionado por las circunstancias y la necesidad de proteger a Fatmagul de la vergüenza y el ostracismo social, Kerim decide casarse con ella, asumiendo la responsabilidad de un acto que no cometió. A pesar del trauma profundo, el resentimiento inicial y la desconfianza mutua, Fatmagul y Kerim comienzan a desarrollar sentimientos el uno por el otro a medida que aprenden a conocerse y a apoyarse mutuamente en su proceso de sanación. Su amor es prohibido no solo por las circunstancias horribles en las que se conocieron, sino también por el peso de la culpa, el dolor y el estigma que ambos cargan. Es una serie muy fuerte, emocionalmente demandante, pero también muy hermosa, que te muestra la capacidad del amor para sanar incluso las heridas más profundas, la importancia del perdón y la resiliencia del espíritu humano. Fatmagul'un Suçu Ne es una serie que te hará reflexionar sobre la justicia, la responsabilidad social y la necesidad de proteger a las víctimas de la violencia sexual. La actuación de Beren Saat como Fatmagul es particularmente conmovedora y le valió el reconocimiento internacional. Pasando al número 8 tenemos İstanbul'u Helin, o La novia de Estambul. Esta serie nos cuenta la historia de Süreyya, una joven cantante huérfana, moderna e independiente que vive en Estambul y se enamora perdidamente de Faruk, un hombre adinerado, poderoso y tradicional de una familia conservadora y arraigada a sus costumbres en Bursa. Su amor es prohibido desde el principio debido a las diferencias culturales y sociales abismales entre ellos, y a la fuerte y constante oposición de Esma Sultán, la matriarca autoritaria de la familia Boran, quien no acepta a Süreyya como la esposa de su hijo y la futura heredera de su imperio.
La serie explora las dinámicas familiares complejas, las tradiciones arraigadas, el choque entre lo moderno y lo tradicional, y la lucha por la independencia y la autoafirmación. El amor de Sureyya y Farouk se enfrenta a numerosos obstáculos, desde los prejuicios sociales hasta los secretos familiares y las maquinaciones de Esma Sultán, pero su pasión, su determinación y su amor incondicional los mantienen unidos a pesar de todo. Istanbul Gelin es una serie llena de drama, romance, intriga y paisajes impresionantes de Estambul y Bursa. La serie destaca por su banda sonora emotiva y por las actuaciones sólidas de sus protagonistas, especialmente Aslenber como Sureyya e Özkan Deniz como Farouk. En el puesto número 7 se encuentra Karasevda, o Amor Eterno. Esta serie es un drama romántico intenso y adictivo que narra la historia de amor apasionada y trágica entre Kemal, un joven ingeniero de clase trabajadora, y Nihan, una joven artista de clase alta, dos jóvenes de diferentes clases sociales que se enamoran perdidamente y están destinados a estar juntos. Su amor es prohibido y truncado abruptamente por la diferencia de clases sociales y por las maquinaciones despiadadas de Emir Kozkolu, un hombre poderoso, rico, obsesionado con Nihan y dispuesto a todo para tenerla en su poder, quien la obliga a casarse con él para salvar a su familia de la ruina financiera. Kemal, devastado por la pérdida de Nihan y convencido de que ella lo ha traicionado, decide dejar Estambul y se va a trabajar a una mina de carbón, donde pasa años luchando por sobrevivir y superar su dolor. Años después, Kemal regresa a Estambul como un hombre rico, poderoso y exitoso, impulsado por la sed de venganza contra Emir y la esperanza de recuperar a Nihan. La serie está llena de giros inesperados, traiciones, secretos oscuros, sacrificios y dilemas morales. El amor de Kemal y Nihan se pone a prueba constantemente, pero su conexión es inquebrantable. Karasevda es una serie que te mantendrá pegado a la pantalla hasta el final, haciéndote cuestionar los límites del amor, la venganza y el destino. Burak Özçivit y Neslihan Atagul ofrecen actuaciones memorables como Kemal y Nihan, respectivamente. Llegamos al número 6 con Medcezir. Inspirada en la serie estadounidense de O.C., Medcezir cuenta la historia de Yaman Koper, un joven inteligente pero problemático de un barrio marginal de Estambul que tiene una vida difícil marcada por la pobreza, la violencia y la falta de oportunidades. Su vida cambia drásticamente cuando es acogido por Selim Serez, un abogado adinerado y filantrópico que ve potencial en él y decide darle una segunda oportunidad. Yaman se muda a Altınköy, un barrio exclusivo de Estambul donde vive la élite social, y se encuentra de repente inmerso en un mundo de riqueza, privilegios y superficialidad. Allí conoce a Mira Beylice, una chica popular, hermosa, rica y problemática que está comprometida con otro hombre, Orkun Zibanoglu, un joven arrogante y manipulador. Yaman y Mira se sienten atraídos el uno por el otro desde el primer momento, pero su amor es prohibido por la diferencia de clases sociales, los prejuicios de la alta sociedad y los problemas personales de Mira, quien lucha contra una enfermedad crónica y una relación conflictiva con su familia. Medcezir es una serie juvenil llena de romance, drama, conflictos familiares, amistades leales y dilemas morales. Es una serie refrescante y entretenida que te hará suspirar con la historia de amor de Yaman y Mira, interpretados por Atay Ulusoy y Serine Sarkaya, respectivamente. La serie también aborda temas relevantes como la desigualdad social, la discriminación y la importancia de la educación. A mitad de nuestra lista, en el número 5, tenemos Siyabe Yazask, o Amor en blanco y negro. Esta serie nos presenta la historia de Asl, una doctora joven, idealista, compasiva y comprometida con su profesión, y Ferhat, un sicario despiadado, frío, solitario y atormentado por su pasado. Sus caminos se cruzan de manera inesperada y violenta cuando Asl es secuestrada por la organización criminal para la que trabaja Ferhat con el fin de curar a un hombre al que él ha herido gravemente. Para protegerla de las represalias y evitar que revele su secreto, Ferhat la obliga a casarse con él, convirtiéndola en su rehén y prisionera. A pesar de la brutalidad inicial, el miedo y la desconfianza, Asl comienza a ver la humanidad oculta bajo la coraza de Ferhat, su vulnerabilidad y su dolor. Ferhat, a su vez, se siente atraído por la bondad, la honestidad y la valentía de Asl. Ambos se enamoran a pesar de sus diferencias irreconciliables y los obstáculos que se interponen en su camino. Su amor es prohibido por la naturaleza violenta y criminal de Ferhat, por los secretos oscuros que ambos guardan y por el peligro constante que los rodea. Siyabe Yazask es una serie intensa y apasionante que te mostrará que el amor puede florecer incluso en los lugares más inesperados y entre las personas más diferentes. La química entre Ibrahim Çelikkol y Birce Akalay como Ferhat y Asl es innegable. Entrando al top 4 encontramos Cesur Beguzel, o Valiente y Hermosa.
Esta serie nos cuenta la historia de Cesur Alemdarolu, un hombre misterioso, carismático y atractivo que llega a un pequeño y tranquilo pueblo llamado Corluda con un objetivo claro: vengarse de Tahsin Corluda, un hombre poderoso, rico, influyente y malvado que arruinó a su familia y causó la muerte de su padre. Para llevar a cabo su plan, Cesur se acerca a la familia Corluda y se enamora de Swan Corluda, la hija inteligente, independiente y hermosa de Tahsin, una mujer que está decidida a proteger a su familia y a descubrir la verdad sobre el pasado. Su amor se convierte en un campo de batalla donde se enfrentan el amor y la venganza, la lealtad y la traición, el bien y el mal. Su amor es prohibido por el odio ancestral que existe entre sus familias, por los secretos oscuros que ambos ocultan y por las maquinaciones de Tahsin, quien está dispuesto a todo para proteger su poder y su legado. Cesur B. Guzel es una serie llena de suspense, romance, giros inesperados, paisajes impresionantes y una trama intrigante que te mantendrá al borde del asiento. Quantatl y Tuba Buyukustum brillan como Cesur y Swan. En el puesto número 3 tenemos Yasak Elma, o Manzana Prohibida. Esta serie es un drama lleno de intriga, ambición, romance, lujo y glamour que se centra en la vida de dos hermanas, Zeynep y YLDZ Ilmaz, que tienen diferentes ambiciones, valores y personalidades. YLDZ sueña con casarse con un hombre rico y poderoso para ascender socialmente y disfrutar de una vida llena de lujos y comodidades, mientras que Zeynep es una mujer trabajadora, honesta, independiente y comprometida con sus principios. Sus vidas se cruzan con las de dos hombres poderosos y adinerados, Ali Targun, un empresario exitoso y mujeriego, y Allan Tasdemir, un hombre de negocios inteligente, atractivo y arrogante, y ambas hermanas se ven envueltas en un juego de seducción, manipulación, traición y ambición. Yasak Elma está llena de personajes carismáticos, diálogos ingeniosos, situaciones cómicas y dramáticas. Es una serie muy entretenida que te hará reflexionar sobre el poder, la ambición, el amor, el dinero y la moralidad. Aunque hay múltiples relaciones a lo largo de las temporadas, el concepto de la manzana prohibida se aplica a varias de ellas, convirtiendo a la serie en un festín de amores imposibles, deseos inconfesables y tentaciones irresistibles. La serie destaca por su vestuario elegante, sus escenarios lujosos y su banda sonora pegadiza. Llegando al número 2 tenemos Kiral Kask, o Amor de Alquiler. Esta comedia romántica narra la historia de Defne Topal, una camarera joven, alegre, ingenua y trabajadora que vive en Estambul y se ve obligada a aceptar una extraña y arriesgada propuesta de Neriman Ipliki, una mujer rica, astuta y manipuladora, enamorar a Omer Ipliki, un diseñador de zapatos exitoso, talentoso, perfeccionista y mujeriego, a cambio de una gran suma de dinero que necesita desesperadamente para salvar a su hermano de una deuda de juego. El problema es que a medida que Defne y Omer pasan tiempo juntos, trabajando en proyectos creativos y compartiendo momentos íntimos, comienzan a desarrollar sentimientos reales el uno por el otro, poniendo en peligro el plan inicial y complicando sus vidas. Su amor es prohibido por el engaño inicial, la mentira que Defne debe mantener, las personas que intentan separarlos y los malentendidos que surgen. Kiral Kask es una serie divertida, encantadora, optimista y llena de situaciones cómicas y románticas que te hará reír y suspirar con la historia de amor de Defne y Omer, interpretados por el Zinsangu y Bararduk, respectivamente. La mentira inicial y el contrato secreto añaden una capa de complejidad y dramatismo a la historia, convirtiéndola en una historia de amor prohibido muy especial y entrañable. Y finalmente en el número 1 de nuestra lista tenemos Erkai. Esta serie dramática y romántica nos cuenta la historia de Reyyan Adolu, una joven inocente, bondadosa y soñadora que vive en Mardin, una ciudad antigua y culturalmente rica en el sureste de Turquía. Reyyan se enamora perdidamente de Miran Aslan Bey, un hombre misterioso, atractivo y poderoso que llega a Mardin para vengarse de su familia, los Adolu, a quienes culpa por la muerte de sus padres. Miran se casa con Reyyan solo para abandonarla al día siguiente, cumpliendo así una promesa de venganza que ha mantenido durante años. Sin embargo, a medida que Miran conoce a Reyyan, comienza a sentir remordimiento por sus acciones y se enamora verdaderamente de ella. Su amor es prohibido por el odio ancestral que existe entre sus familias, por el pasado oscuro que los persigue, por las tradiciones arraigadas y por las maquinaciones de Azize Aslan Bey, la abuela de Miran, una mujer cruel y vengativa que está decidida a destruir a los Adolu. Erkai es una serie llena de pasión, drama, giros inesperados, paisajes impresionantes y una historia de amor épica que te mantendrá completamente enganchado desde el principio hasta el final. La intensidad de la historia, las actuaciones apasionadas de Ebru Sain y Aknakzu como Reyyan y Miran, y el hermoso paisaje de Mardin la convierten en una serie inolvidable y, en mi opinión,
la reina de los amores prohibidos turcos. Erkay es una serie que te hará reflexionar sobre el amor, la venganza, el perdón, la lealtad y la importancia de romper los ciclos de odio y violencia. Y ahí lo tienen. Nuestro top 10 de series turcas de amor prohibido que te dejarán sin aliento. Espero que hayan disfrutado de esta lista tanto como yo disfruté creándola y que hayan encontrado alguna serie nueva para agregar a su lista de pendientes. Recuerden que estas son solo algunas de las muchas series turcas que exploran el tema del amor prohibido, así que los invito a explorar y descubrir sus propias favoritas. Para resumir brevemente, hemos recorrido 10 historias emocionantes, apasionantes y a menudo trágicas, llenas de pasión, secretos, traiciones, venganzas y por supuesto, amores prohibidos. Desde el clásico Aşk Memnu hasta el apasionante Erkay, hemos visto cómo el amor puede florecer incluso en las circunstancias más difíciles, enfrentándose a obstáculos sociales, familiares y personales. Estas series nos muestran la complejidad de las relaciones humanas, las consecuencias de nuestros actos y la capacidad del amor para superar incluso los obstáculos más insuperables. Gracias por ver este vídeo. Espero que les haya gustado y que se hayan divertido tanto como yo haciéndolo. No olviden dejarme en los comentarios cuál es su serie turca favorita de amor prohibido y por qué. Me encantaría saber sus opiniones y recomendaciones. Antes de despedirme, quiero invitarlos a que le den like a este vídeo si les gustó, lo compartan con sus amigos amantes de las series turcas y, por supuesto, se suscriban a mi canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Tenemos mucho más contenido emocionante preparado para ustedes, desde análisis de personajes hasta reseñas de nuevas series y entrevistas con actores. Hasta la próxima.